Ya, voy a decir buenas tardes de nuevo a todas y todos para que quede en la grabación. La clase de hoy está a cargo de la Universidad de Concepción y hoy día nos acompañan el doctor Ricardo Figueroa. Él es profesor de biología, es doctor investigador asociado del Centro FONDAP CRH-IAM, no sé si se pronuncia así, de la Universidad de Concepción, y el doctor José Luis Arumí, ingeniero civil, también PhD, profesor titular del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola, es investigador principal del Centro FONDAP CRH-IAM, del programa del Centro de Derecho Ambiental y Cambio Climático y del Consorcio Tecnológico del Agua COTH2O. Así que con eso los dejo para que puedan partir su exposición. Ok, buenas tardes entonces. Voy a compartir la presentación, si es que puedo. Veamos. Ya, ¿se ve? Sí, se ve. Perfecto, y ahí la estoy compartiendo en grande. Se ve y se escucha bien, me imagino. Sí. Sí, se ve y se escucha bien, gracias. Vale, perfecto. Bueno, hoy día yo les voy a contar sobre el programa monitoreo de la calidad del agua superficial, y vamos a utilizar como ejemplo el programa de monitoreo del río Biobío, que tiene una larga data y en el cual hemos trabajado bastante. ¿Ok? El problema del agua obviamente no es un problema nuevo, es un problema que, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Ya Tales de Mileto decía, todo es agua, y Leonardo da Vinci también habla de que la fuerza es la motriz de toda la naturaleza. Y vamos a ver que hay otros filósofos también, ¿cierto?, asociados a esto. Quiero sí también señalarles que el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 6 señala metas bastante importantes asociadas al agua, como es lograr el acceso universal y equitativo. Pero más importante es mejorar la calidad del agua, dice, reduciendo la contaminación. Y para eso, obviamente, ¿cierto?, se nos presentan varias dificultades, ¿ya? Y el objetivo 4 dice proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos, etc. Entonces ya nos está entregando algunos mensajes, ¿ya? Porque nos dice, ojo, aquí no se trata solo de recuperar el agua ni de proteger el agua, sino de los ecosistemas asociados, ¿ok? Bosques, montañas, humedales, será por algo. Algo nos está indicando, ¿ya?, que va más allá del curso de agua en sí, ¿ok? Y eso es principalmente porque, además del agua, lo que normalmente afecta la condición del agua es lo que pasa alrededor del agua, y eso es la cuenca hidrográfica o por donde escurre el agua para llegar a formar los esteros o ríos o lagos, ¿ok? Entonces, por eso hoy en día nos enfrentamos a diversos problemas, como por ejemplo lo que dice ahí, ¿no? La palta se defiende y asegura que consume menos agua que el arándano y el maíz, como si fuera una gran sorpresa, ¿cierto? Por eso ahí aparece otro filósofo diciendo que él no fue el culpable, pero en realidad aquí no se trata de que yo consuma menos agua que otro producto, se trata de que cuando yo estoy en un territorio y hay una cantidad de agua adecuada, yo tengo que disponer, ¿cierto?, de una cantidad que no afecte otros usos, ¿ok? Y tampoco contamine el agua a nivel que otros usos no puedan utilizarla, ¿ok? O también, ¿cierto?, como también ocurre, las plantaciones forestales, que también ya se ha relacionado directamente con que afecta el suministro de agua, ¿ok? Fíjense ustedes también que el año 2005 al 2015, las Naciones Unidas proclamó la década internacional El agua fuente de vida. Y la verdad que ese decenio internacional por acción por el agua no quedó en nada. Y, y hoy en día seguimos exactamente con el mismo problema, ¿ya? De hecho, en el Día Mundial del Agua, este año fue el valor del agua. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que, bueno, no voy a leer todo eso, pero el acceso al agua limpia es un derecho que mundial. Sin embargo, hay
más de 1.800 millones de personas que no disponen de agua en condiciones saludables. 3 de cada 10 personas carecen de agua potable y 6 de cada 10 no cuentan con instalaciones de saneamiento seguro. Por lo tanto, ¿cierto? Estamos con problemas porque tenemos una población mundial que está siempre afecta a recibir agua en condiciones que pueden afectar su salud. Y eso es un problema bastante grave. ¿Ok? Y también nos enfrentamos a situaciones en que no podemos definir frente a incertidumbres como el calentamiento global, la desertificación o el crecimiento democrático, ¿ya? Que, que lo que está haciendo es agravar todos estos problemas a los cuales nos enfrentamos en el día a día. Por lo tanto, se requiere una planificación y gestión de los recursos. ¿Ok? Entonces, aquí comienzan los problemas. Porque, claro, hay que planificar y hay que gestionar. Pero la pregunta es si lo estamos haciendo adecuadamente, ¿cómo estamos gestionando entonces? Y bueno, en Chile hemos enfrentado este problema, ¿cierto?, a través de normativas, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan, existen 3 grandes grupos de normativa. La primera es la norma primaria, que está enfocada a la salud de las personas. Es decir, se establecen cuáles son los rangos que debiera tener el agua para que no se afecte la salud de las personas, ya sea por consumo, contacto directo, etc. Después están las normas de emisión. Esas normas de emisión establecen cuáles son los parámetros que deben cumplir aquellas empresas o cualquier tipo de actividad que vierta en los cuerpos acuáticos. Y la tercera y última y más importante es una norma secundaria que está enfocada a la protección del medio ambiente. ¿Ok? Por lo tanto, podríamos decir que tenemos todo resuelto. Claro, estaría todo resuelto si existieran normas secundarias para todos los ríos, o al menos los más importantes, y aquí es cuando comienzan nuestros problemas. O si esta norma, o las normas de emisión, por ejemplo, le preguntan a las comunidades biológicas si están bien, ¿ya? Porque yo puedo establecer valores, pero ahora preguntémonos a las comunidades cómo se encuentran, ¿ya? Que es el paso importante. Y fíjense ustedes que ya en el año 2005, la OCDE nos dice que para que este país pueda ingresar a la OCDE, debe desarrollar y fortalecer marcos normativos para mejorar la salud ambiental y fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización de los recursos hídricos. ¿Y qué es lo que hace Chile? Dice, bueno, llevamos tantos años discutiendo sobre normas que vamos a sacar normas secundarias. Y saca la primera norma, pero la primera norma es en el río Serrano, en el sur de Chile, ¿cierto? Y con eso entra a la OCDE, pero nos quedamos sin proteger los ríos importantes, como son los ríos Biobío, o el río Maipo, o los ríos de la zona central, que son los más afectados. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es un ejemplo, cómo se llega al desarrollo de estas normativas. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico, las normas de calidad y cuáles son las observaciones que podemos hacer hacia el futuro. ¿Ok? Primero que nada, ¿cuál es la importancia del río Biobío? Y en realidad, desde la cuenca del Maipo hasta el río Biobío, ¿por qué son tan importantes esas cuencas? Bueno, si se fijan ustedes ahí, el colorcito naranjo implica que se localizan justo en el clima mediterráneo, clima que se repite, ¿cierto?, a las mismas latitudes en los otros países, tanto en el sur como en el norte. Y cuando ustedes analizan la concentración demográfica histórica a nivel mundial, esos son los lugares donde siempre se ha concentrado la población. ¿Y por qué? Porque se vive bien. Son climas bondadosos en términos de máxima y mínima, aportes de agua, son buenas tierras para la agricultura. Entonces, para la agricultura, el aceite y el vino, entonces todos quieren vivir ahí porque hay buenos vinos, ¿ya? Entonces, obviamente, eh, los ríos de esta zona también son los más afectados. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración poblacional. ¿Ok? Y de hecho, fíjense ustedes que son ríos importantes no solamente en Chile, sino que son importantes a nivel mundial y han sido reconocidos, como dice ahí, como hotspot de biodiversidad a nivel mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque presentan altos niveles de endemismo, faunas propias de estos lugares, los cuales aún no se conocen del todo y además, cierto, tienen condiciones muy, desde el punto de vista evolutivo, son muy prehistóricas, ¿ok? Muy primitivas. Entonces, cierto, nuestro río, además de cumplir todas estas características, es un río que tiene usos múltiples como la hidroelectricidad, la conservación, la industria, la recreación, turismo, riego, piscicultura. Entonces, cuando hablamos de calidad de agua, estamos hablando de la calidad para sustentar
todos estos beneficios, no solamente, por ejemplo, el uso industrial o no solamente el uso de riego, que el agua debería cumplir con cierta condición para poder regar, ¿cierto? Sino también para la conservación. Y yo estoy seguro que ustedes nunca han escuchado que se proteja un río para la conservación, al menos en Chile. ¿Ya? Sí, hoy en día se habla de ríos para abastecer la población como primera prioridad, pero no para la conservación, que debiera ser la primera prioridad sobre incluso el abastecimiento. ¿Ya? Bueno, es un río tan importante que genera más del 30% de la energía hidroeléctrica que necesita este país. Está concentrada en la cuenca del río Biobío, por lo tanto, ¿cierto? No solamente somos importantes a nivel regional, sino también a nivel país. ¿Ya? Y sobre la investigación en esta cuenca, bueno, hasta el año 90 se sabía muy poco, pero fíjese usted que con el proyecto EULA, que se desarrolla entre los años 90 y 93, aumentó fuertemente la investigación de este curso principal, que fue lo que generó el programa de monitoreo, ¿ya? Que se lo voy a contar a medida que avanzo. Aquí generó muchas publicaciones, alrededor de 24 tomos que fueron distribuidos, ¿cierto?, a todas las autoridades para que supieran cómo funcionaba el río, pero lo más importante, que se genera el primer mapa de calidad de agua del río Biobío y el primer mapa de calidad de un río de Chile. Hasta aquí no se había hecho nunca un estudio tan complejo como este, ¿cierto? Entonces, el año 94 se acaba el proyecto EULA y nos enfrentamos a que, claro, tenemos un mapa muy bonito, pero ¿cómo continuamos con este estudio? Fíjense ustedes que en Chile no había ley de medio ambiente, no había nada, ni siquiera normativa, no había absolutamente nada. Entonces, esta idea o este proyecto, la verdad que fue muy visionario en términos de gestión para el futuro. ¿Ok? Entonces, esta propuesta se le hace a varias empresas que son usuarias del río Biobío y se genera una suerte de colaboración entre la universidad, las empresas y el Estado que participaban a través de la Dirección General de Agua. ¿Ya? Fue tan importante esto que recibió incluso algunos premios y apoyo de la cátedra UNESCO, ¿cierto? Por lo que implicaba un modelo de gestión único en este país. Y eso nos permitió seguir haciendo varios estudios, ¿ya? Y, y aquí les voy a dar un ejemplo. Cuando ocurrió el terremoto del 2010, fíjense ustedes que cómo aumentaron las coliformes fecales y las coliformes totales en el río. Y claro, y eso se debió, obviamente, a que se rompieron todas las plantas de tratamiento. Pero también ustedes habrán escuchado en los diarios que se siguió cobrando tratamiento en las boletas del agua. Entonces, a través del conocimiento que nosotros teníamos de esto, y, oye, ¿por qué se está cobrando algo que no está cumpliendo una función? Bueno, esos dineros fueron reintegrados a la comunidad. Entonces esto se transforma como una herramienta que permite hacer gestión y a su vez nos permite saber en qué momento estas plantas comienzan a funcionar. Y yo les aseguro que no había ningún río en Chile que pudiera entregar esta información. ¿Ya? Bueno, entonces, como les dije, hay un proyecto que llega hasta el 93, el programa monitoreo tiene varias fases hasta el año 2015, todavía sigue, pero ¿por qué me detengo aquí en el 2015? Porque paralelo a cómo avanzaba el programa de monitoreo, también avanzaba el desarrollo de normativas de protecciones secundarias en el país. Y como se pueden ver, desde el año 97 hubieron muchos procesos y cosas que fueron sucediendo, pero no pasaba nada. Y casi 20 años después aparece la norma de calidad de agua del río Biobío, ¿cierto? Que establece ciertas variables de control. Lo interesante de esta es que gracias a los datos que tenía este programa de monitoreo, esta norma dice que reconoce el aporte del programa desarrollado por EULA a la norma secundaria para la protección de aguas superficiales del país. Y esto también nos deja un mensaje, es que muchos otros ríos del país no han podido desarrollar su norma porque no tenían continuidad en la información como la tenía el río Biobío. Entonces ahí aparecen los primeros problemas. ¿Ok? Esta norma establece áreas de control. Cada una de estas que ustedes ven ahí es una estación de muestreo que implica un tramo de río, y ahí está la coordenada donde se hace el muestreo, ¿cierto? Entonces, lo que hace uno es ir al río, acá está la cuenca del río Biobío, y cada uno de estos puntos corresponde a lo que acabamos de ver, por ejemplo, B y 10. B y 10 está aquí en la parte alta del río Biobío, y así cada una de las estaciones a medida que vamos bajando. ¿Ok? Entonces yo controlo un tramo de río, pero ojo, no estoy controlando solo un tramo de río, ¿ya?
Bueno, esto un poquito de las correcciones que tuvimos que hacer. Fíjense usted, esta estación estaba localizada acá, pero aquí había una suerte de barrera. Entonces lo que yo estaba midiendo no era precisamente la calidad del río, sino el agua que se estancaba acá. Entonces teníamos que ir corrigiendo algunas estaciones para buscar el río, que era lo que queríamos evaluar, o en algunos casos buscar el acceso más útil, como por ejemplo acá, que era imposible acceder, pero sí podíamos a través de un puente que pasaba el río. Entonces fuimos corrigiendo esto, y con esto lo muestro porque evaluar la calidad del río también tiene que ver con logística, son cosas importantes, ¿ya? Bueno, y cuando yo evalúo un tramo de río, en realidad no estoy evaluando solamente el tramo de río, estoy evaluando todas las actividades que se desarrollan sobre esa subcuenca que estoy evaluando, de manera de que cada punto evalúa esas actividades. Obviamente la estación que está más abajo va a evaluar todo lo que está pasando agua arriba, pero yo puedo ir estudiando cada una de las subcuencas que son aporte a la cuenca del río Biobío. Y además puedo saber qué ocurre en cada uno de ellos. Por ejemplo, la parte alta hay bosques nativos, en la depresión intermedia es plantación y agricultura, ¿cierto? Entonces, puedo ir estudiando cada una de estas características, inclusive para cada estación de muestreo definir los diversos usos del suelo, como bosque nativo, cuerpos de agua, si hay estepa, matorral, forestal, renoval, urbano, uso agrícola, etcétera. Entonces ya ustedes pueden mirar así y decir, mira, fíjate, el nativo está en la parte alta, pero en la parte media y baja aparece el uso forestal, mientras que el uso urbano se concentra mucho en la parte baja de la cuenca. Eso porque me entrega información respecto a los resultados que yo pueda obtener. ¿Ok? Me estoy casi, no, empezamos bien. Entonces, ¿cierto? Esta norma, ¿qué es lo que establece? Establece variables y límites para cada una de las estaciones que yo debo cumplir cada vez que voy a muestrear, ¿ok? Y además, cada una de estas variables se le asigna una clase de calidad, que significa que no necesariamente todas tienen que ser buenas. Por ejemplo, un 0,4, si lo veo acá, el aluminio total como 0,4, me dice que el 0,4 es de clase buena. No necesariamente le voy a exigir al río que tenga una clase muy buena, porque no la va a tener en condiciones naturales. Entonces, estas son las exigencias que yo le puedo poner al río. ¿Qué pasó con el estudio que hemos estado realizando? Pues fíjense ustedes que estos son algunos ejemplos, porque es mucho trabajo, ¿no? Que el río Biobío ha superado varias de las variables que se establecieron como normas, ¿ok? Entonces, mire, esto es en agosto, esto es los tributarios en diciembre, lo mismo ocurre el año 2017, todo lo que está con colorcito verde ahí son valores que fueron superados alguna vez, ¿ya? Y además, estos han sido superados de manera continua entre muestreos, ¿ya? ¿Ok? Campaña 1, campaña 2, campaña 3, se han ido superando continuamente. Por lo tanto, inmediatamente queda la idea de que esta norma que dice que si yo supero un valor de manera continua, tengo que entrar a un plan de descontaminación. Entonces ahora tengo una herramienta que me está diciendo, señores, hay que descontaminar este río porque hemos superado la norma. ¿Ok? Y lo mismo cuando lo hacemos en años consecutivos, y evaluamos los promedios o los percentiles, también muchas variables son superadas de manera continua. Es decir, el río está excedido en las variables que fueron normados, por lo tanto tenemos que ir a un plan de descontaminación como estipula la norma. Y lo dejo ahí como pregunta. ¿Tendremos que ir? Bueno, entonces la pregunta que nosotros nos hicimos es, ok, superamos la norma que partió el 2015, pero ¿cómo era el río hacia atrás? ¿Realmente el río era tan así? Bueno, pues desarrollamos entonces algunas herramientas a través de los datos históricos que teníamos. Como pueden ver ustedes aquí, normalizamos toda la información en valores de 0 a 100, integramos toda esta información a través de algunas ecuaciones y pudimos ver que el río había mantenido una calidad relativamente similar en los últimos años y se había movido un poquitito mejora, pero siempre dentro de lo regular. Mientras que los tributarios habían mantenido también dentro de lo regular, pero había disminuido la variabilidad en los últimos años. Y aquí también, si ustedes se fijan, la mejora es por aquí, excepto esto que empeoró, pero lo demás por aquí. Y la verdad que esto tiene que ver mucho con las plantas de tratamiento de aguas servidas, que pudimos ver cómo fueron mejorando un poquito la calidad del agua. Entonces nos enfrentamos, bueno, esto nos permitió entonces nosotros a desarrollar mapas como los que ven acá de calidad del agua, ¿cierto? Por ejemplo, esto es 90-91, 97-98, 2007-2008, 2017, o sea, son ejemplos, ¿ok?
Y también desarrollamos no solamente calidad del agua, sino cuál es el estado ecológico, cómo se encuentran, por ejemplo, las riberas de los ríos. Y aquí está la clase de calidad de la ribera, y la verdad que están bastante malitas, ¿ya? Es decir, que se requieren planes de rehabilitación de sus riberas, ¿ya? Que incluyen reforestación con especies nativas. También evaluamos desde el punto de vista biológico, ¿cierto? Y vimos cómo se comportaban las comunidades, cómo estaban las comunidades de macrozoobentos, que son invertebrados de pequeño tamaño, que como muestra el dibujo aquí abajo, nos dice de acuerdo a la presencia si son aguas de buena calidad o de mala calidad. ¿Ok? Entonces podemos desarrollar índices biológicos para saber cómo está la calidad del agua. ¿Y qué encontramos? Que de hecho está peor que la calidad físico-química, peor que lo anterior. Pero vimos que se correlacionaba muy bien con los índices de hábitat fluvial. Por lo tanto, cierto, hay mucho que hacer respecto a mejorar la calidad de la ribera y del hábitat del río. ¿Ok? Estos son los índices, los resultados. Si se fijan, los colorcitos son entre rojo y naranjo, que son los más malitos de todos. ¿Ok? También hemos estudiado la fauna de peces y sabemos que el río Biobío tiene el mayor número de especies de todo el país, la mayor diversidad, con 18 especies nativas y 4 especies introducidas. Pero también estamos viendo que hay una reducción de varias poblaciones de especies, es decir, que están disminuyendo, ¿ya? Y estas especies son especies que son consideradas raras, porque son especies con caracteres muy primitivos y están desapareciendo. Entonces eso nos preocupa mucho, ¿ya? Bueno, entonces, y ya como para ir terminando, a lo que yo me enfrento es que tengo muchos datos, mucha información y de pronto ya no sé qué hacer con tanta información, ¿ya? Y hago análisis estadísticos como los que ven ustedes aquí, que no tengo, no se los voy a explicar, pero vean ustedes, aquí está la distribución de las estaciones y acá me dice cuáles son las variables culpables de estas agrupaciones. ¿Ya? Y como no veo nada porque están todos los puntos juntos, saco algunas variables y disperso esta información y logro ver, fíjense ustedes que acá tengo una dimensión. Esto no se ve muy bien aquí, pero hay una dimensión que es temporal y me dice que el río Biobío no se comporta igual en verano que en invierno. ¿Ok? De hecho, en verano hay un comportamiento más asociado a contaminación del tipo industrial y plantas de tratamiento, mientras que en invierno hay una contaminación asociada a la erosión de la cuenca. Entonces ya tengo una información que me está diciendo, ojo, donde usted va a poner el ojo, tenga cuidado, porque si usted le corta, no sé, por ejemplo, un efluente, no va a mejorar porque tiene que mejorar el uso de la cuenca o tiene que mejorar la ribera. Entonces ya empiezo a generar información para saber. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cómo estamos gestionando esto? Parece que más o menos, ¿no? Porque recién tenemos la información, las normas son muy escasas, no hay normas para todos los ríos, y fíjense ustedes que cuando informamos desde el punto de vista internacional, esto es lo que informamos a la OCDE, y aparece aquí que el punto 6, que tiene que ver con agua limpia, estamos bastante bien, pues el gráfico que abajo lo ven, dice oh, el más grande de todos, o casi el más grande de todos. ¿Y por qué? Porque se informa plantas de tratamiento y acceso a agua potable, pero nos informa todo lo que hemos visto ahora, que sí se están superando las normas, sí estamos en excedencia, sí tenemos problemas de calidad y a lo mejor tendremos que entrar a planes de descontaminación. Y eso nos está informando. Entonces, no todos los indicadores, ¿cierto?, son claros y parece que ya no somos tan bacanes como estamos informando a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, aquí algunas preguntas, por ejemplo, sabemos que las nutrientes son las más recurrentes en superar la norma, pero ¿de dónde vienen? ¿Se requieren nuevas inversiones? ¿O hay espacio para la gestión territorial? A lo mejor por ahí también va la cosa, como nuevas prácticas agrícolas, forestales, transparencia de datos respecto a la actividad. Hay un comportamiento estacional claro. ¿Están claras las causas para mitigar los efectos mediante un plan de descontaminación? No lo sabemos, a lo mejor no es lo más adecuado, ¿cierto? Pareciera ser que la información que tenemos hoy en día nos dice otra cosa. ¿Es responsabilidad solo del Estado o de los usuarios mejorar esta condición? ¿Cómo formalizo la alianza? ¿Quién y cómo se almacenan y manejan los datos? Entonces, hay cosas muy importantes, ¿ya? Y lo último, ¿cómo disminuyo los costos para ampliar las estaciones de muestreo? Para tener mayor información y poder ampliar los estudios. Y finalmente me quiero quedar con una reflexión. Los límites de una cuenca de drenaje es definida solo por la topografía natural del terreno, es decir, las cumbres más altas me definen cuáles son los límites de esa subcuenca o de la cuenca que estoy estudiando. Pero los límites subsuperficiales, lo que está pasando debajo, siempre son más complejos, no siempre coinciden con lo que está pasando arriba y eso aún no lo estamos monitoreando del todo. Y con eso me quedo para darle el paso a mi colega.
Muchas gracias, Ricardo. José Luis, cuando quieras. Ya, está esperando para compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí. Y está medio lenteja mi computador. Ahí sí. Bien, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en la Hackathon. Hace un rato pregunté cuántos estudiantes de la Universidad de Concepción habían. No levantaron mucho las manos. Supongo que espero que hayan llegado más. También pregunté por cuántos estudiantes de la Universidad de La Serena hay, porque varias de las diapositivas que voy a mostrar ahora provienen de esa universidad, ya que yo trabajo en estrecha colaboración con los doctores Ricardo Yarzún, Jorge Núñez y con la magíster Denise Dualde. Puedo con orgullo decir que yo fui profesor guía de los tres en sus tesis de magíster, y actualmente Denise está haciendo su doctorado conmigo, así que pues, como pueden ver tengo bastante aprecio y colaboración con el Departamento de Ingeniería en Minas. Como decía Ricardo, uno de los problemas que tenemos es el tema del agua subterránea. Y aquí quiero tener esta definición legal porque dependiendo de la especialidad, siempre hay un poco de conflicto o polémica o desacuerdo, más bien diría yo, en cuanto a qué es lo que es agua subterránea. Entonces yo me apego a la definición que da nuestra legislación. Código de Agua, en su artículo 2, dice que las aguas terrestres son aguas superficiales o aguas subterráneas, no lo leí directamente, pero que las aguas subterráneas son aquellas aguas que están ocultas en el seno de la tierra y no han sido alumbradas. O sea, básicamente, aguas subterráneas son aguas subterráneas que están en el seno de la tierra y que por lo tanto no podemos ver. Y ahí tenemos un tema, no podemos ver el agua subterránea, y eso nos lleva inmediatamente al principio de incertidumbre de Heisenberg. Es un principio de la física cuántica, pero que dice que no se puede determinar simultáneamente y con precisión ciertos pares de variables físicas. O sea, desde el momento en que yo estoy tomando agua subterránea para muestrearla, la estoy afectando, la transformo en agua superficial. Está en contacto con el oxígeno desde el punto de vista químico. Por lo tanto, todos aquellos que trabajamos con agua subterránea sabemos y tenemos que tener en cuenta el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, si yo tomo una muestra de agua, inmediatamente la saco de su lugar natural. Y eso hay que tener cuidado. Básicamente lo que nosotros estamos tratando de aproximarnos a la realidad, a la verdad. Y aquí tengo este dibujo que es de Quino, un gran filósofo. Y ahí vemos cómo Dios se ríe de nuestros esfuerzos simples por tratar de conocer la verdad. El principio de Heisenberg es bien poderoso porque también nos lleva al uso de las probabilidades. Y básicamente hay que entender otro principio importante que lo estableció Bayes, un gran autor en el área de hidrología, que es la importancia de la percepción. Nuestra percepción nos puede jugar malas pasadas. Un ejemplo claro son estos 4 puntos que yo puedo perfectamente verlo e inmediatamente tiendo a pensar que se alinean en torno a una recta y que me da una ecuación, y si yo hago una extrapolación para 120 me da un valor de 195. Sin embargo, exactamente con el mismo valor de la extrapolación puede ser otra función, y en ese caso el valor para x igual a 120 es de 150. O sea, tenemos dos realidades totalmente distintas basadas en nuestra percepción. Era una recta, pero a lo mejor la física que está detrás nos dice que era una potencial. Entonces necesitamos tener otro antecedente para poder ampliar nuestra percepción, y eso es una de las cosas que nosotros estamos trabajando fuertemente en el Centro CRIAM, que es utilizar tecnología emergente, distintos tipos de tecnología, para acercarnos a la verdad. Básicamente, como no sabemos en principio cuáles de estas dos ecuaciones son la verdadera, y el valor de x es distinto, el valor de y para x igual a 120 es distinto, entonces tenemos que buscar otros métodos, y ahí viene el hecho de usar distintas metodologías en forma independiente, que en la medida que los resultados de esa metodología
conversen, nos vamos acercando a la verdad. Y eso es básicamente el trasfondo filosófico que hay detrás de esto. Recordemos que no podemos ver la agua subterránea, por lo tanto tenemos que acercarnos de alguna forma. Y para eso tenemos que conceptualizar, y la conceptualización es bastante potente y es bastante variada, ha ido creciendo mucho en los últimos años. Por ejemplo, el año 95 recién se publicaron los primeros artículos que hablaban sobre la interacción entre aguas superficiales y subterráneas. Antes eran mundos distintos. A partir del año 95 tenemos claridad de que existe interacción entre estos dos sistemas y ambos sistemas conforman parte de un mismo sistema dentro de una cuenca. El año 2005 recién se habló de la importancia de la recarga de frente de montaña. Quiero comentarles que el primer proyecto de investigación en Chile que se hizo sobre recarga de frente de montaña lo lideró Ricardo Yarzún de la Universidad de La Serena y yo fui uno de los co-investigadores de él. Conjunto con Ricardo también hemos trabajado en el tema del análisis del sistema de montaña. Por ejemplo, este es un trabajo que hicimos en la cuenca del río Itata para estudiar el efecto del volcanismo en los sistemas hidrogeológicos. Un concepto que también es emergente y que ha ido apareciendo recientemente es el concepto de los ecosistemas dependientes de agua subterránea. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad y daño ambiental, aparece esto que Ricardo Paerer era evidente, pero en mucho de la comunidad científica, hablo de Ricardo Figueroa, no de Ricardo Yarzón. Trabajo con varios Ricardo entre paréntesis. Entonces, el concepto de ecosistema dependiente de agua subterránea es un concepto relativamente nuevo que no estaba en la administración de recursos hídricos y eso ha generado problemas como lo que ha ocurrido en Petorca o la tragedia que ocurrió en la laguna de Aculeo, en Santiago, donde se secó una laguna y murió un ecosistema simplemente porque los derechos de aguas superficiales no se relacionaban con el ecosistema dependiente y también los derechos de agua subterránea. Entonces, para ir conociendo la verdad tenemos que usar distintas metodologías para entender cómo funciona el sistema de agua subterránea, cómo funciona el daño ambiental y cómo es la sustentabilidad. Un tema importante sobre esto es la recarga de agua subterránea, porque resulta que muchos de los derechos de agua que se otorgaron en Chile se otorgaron en la década del 80, que fue una década lluviosa. Cuando hay una década lluviosa hay alta recarga. Ahora estamos pasando por un periodo de baja precipitación donde hay menos recarga. Entre paréntesis, también sigo trabajando con mi amigo Ricardo Yarzún en la recarga de agua subterránea. Entonces, estamos trabajando en entender cómo funcionan los mecanismos de recarga para poder entender cómo el balance hídrico afecta a los ecosistemas dependientes de agua subterránea. Y para eso estamos usando varias metodologías de nuevo. Una de las primeras metodologías que hacemos es el análisis de componentes hidrogeoquímicos del agua para tratar de caracterizar el origen y las rutas posibles que toma el agua subterránea. Para eso usamos distintos valores, distintas metodologías. Aquí solamente le estoy dando un barrido, mapeo de conductividad eléctrica, caracterización hidrogeoquímica y al igual como Ricardo también mostraba su análisis de componentes principales, es una herramienta estadística bastante potente. Otra herramienta que usamos bastante es la caracterización isotópica. ¿Qué es lo que consiste? En la naturaleza nosotros tenemos una molécula de agua que es H2O, en que el oxígeno tiene 16 protones en forma natural, pero hay algunas átomos locos de oxígeno que tienen 17 o 18 protones. Eso se llaman isótopos, no están en equilibrio. En el caso del oxígeno 18 no se degrada en forma natural. En el hidrógeno tenemos algunos átomos de agua que van a tener 2 elementos de hidrógeno y unos más escasos que tienen 3 elementos de hidrógeno y esos forman isótopos. En el caso de 2 protones sería un deuterio y en el caso de 3 sería el tritio, que sí se degrada en forma natural. Entonces el isótopo nos da una señal porque podemos asociar la concentración relativa de isótopos con la altura donde se produce la precipitación.
Y en este minuto estamos ejecutando varios proyectos, para variar también con Ricardo Denis, en el estudio de señales isotópicas en distintas partes de Chile. Y estamos teniendo esa herramienta que nos permite caracterizar dónde se recargó el agua y cuáles son las rutas de agua. De esa forma podemos saber si, por ejemplo, hay una recarga nival. Vamos a instalar ahora una estación de monitoreo en las termas de Chillán con un sistema para tomar muestras de nieve, o podemos saber si están a media montaña, o podemos saber si están en la parte baja, porque en la medida que voy bajando, la firma isotópica va a ir cambiando. Y eso nos permite saber dónde se recarga el agua subterránea y de alguna forma predecir la ruta. Insisto, el agua subterránea es algo que no podemos ver, entonces lo que hacemos es acercarnos a la verdad mediante distintos tipos de métodos indirectos. O sea, el principio de incertidumbre Heisenberg totalmente en pleno. Otro elemento que también podemos usar es el radón, que es un material radioactivo que está en nuestras rocas. No se asusten, es natural, estamos acostumbrados a él, pero nos sirve para indicar dónde hay afloramientos de agua subterránea. Y eso hemos podido hacer, por ejemplo, un mapa de una laguna, y esta es una laguna que está cerca de Chillán. Con un estudiante de ingeniería ambiental de Chillán hicimos un mapeo. Él aperró, fue con un bote, tomaba las muestras y pudimos mapear por dónde está entrando el agua subterránea en la laguna y donde hay dos afloramientos pequeños de vertiente, pero este es un afloramiento que está a 18 metros de profundidad. Por el fondo de la laguna sale un chorro de agua subterránea hacia arriba. Disculpa, Entonces, José Luis, hay una ¿sí? pregunta en el chat, si se puede Dime. explicar el menos 6 grados, que parece que apareció como hace 2 diapositivas. Menos 6 grados. Aquí. Menos 6, eso, el símbolo ese Ya, que tiene dos. Ya, es una pregunta súper específica. Voy un poquito más para atrás. Me van a permitir hacer algo para explicarme mejor. Ya. Lo que ocurre es lo siguiente. Este es un gráfico en que yo aquí tengo concentraciones relativas de deuterio, que es el isótopo de 2 protones de hidrógeno, y concentraciones relativas de oxígeno, que es el oxígeno 18. Ahora, ¿qué quiere decir esta concentraciones relativas? Lo que pasa es que para poder comparar estudios a nivel mundial, nosotros, todas partes del mundo donde uno toma una muestra de isótopo, lo lleva esa concentración a un valor relativo con respecto a las mediciones que se hacen en Viena. ¿Por qué en Viena? Porque ahí están las Naciones Unidas y está el Organismo de Energía Atómica Internacional, y son los que financian la mayor cantidad de estos proyectos. O sea, que pone la plata, pone la música en muchos casos, y por eso se usa el estándar de Viena. Entonces, eso nos va a ir dando que aquellas muestras que tienen 0 están igual que en Viena, y las que tienen menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, se van alejando un poquito negativamente del estándar de Viena. También podrían hacer algunos casos en que fueran positivos. Nosotros lo que tenemos es que es bien interesante. Mientras más frío, estamos más negativos con respecto a Viena. Y aquí hay otro tema que es súper importante. Ustedes todos tienen que haber hecho hidrología y sabemos que la temperatura disminuye con la altura. O sea, a más altura tenemos más frío. Por lo tanto, aquellas muestras que se producen en zonas más frías o más alto van a tener una firma isotópica más negativa. Y eso es lo que quiere decir el menos 6, que está aquí en el nivel del mar, el menos 3, menos 6, un poquito más arriba, menos 15 arriba en la montaña. ¿Se fijan? Y un poco lo que ocurre con nosotros acá. Tenemos en la nieve, los glaciares vamos a tener más cercano al menos 15 y en la costa más cercano al 0. Y eso José es lo Luis, que nos... una aclaración, no somos todos ingenieros en esta clase, hay de distintas disciplinas, así que no todos hicimos hidrogeología. Que como eran ambientales, yo pensé que todos eran ambientales, ¿no? No.
De todas Ya, las perfecto. disciplinas de derecho, de Disculpa, arquitectura, así que ya, yo pensé que era solamente ambiental, eso me lo habían informado mal. Entonces, les cuento de nuevo, la temperatura varía linealmente con la atmósfera en los primeros 10.000 metros de la atmósfera, que es donde ocurren todas las cosas que me interesan en términos de lluvia. Vamos a tener que hay un aumento, hay un proceso aquí que se llama el ciclo hidrológico. Y parte de ese proceso tiene que ver con la evaporación, el movimiento de las nubes, la condensación, la evaporación, la condensación, el movimiento de las nubes y la lluvia, que es el monito que está aquí en esta figura. Aprovecho aquí de usar esto para explicarlo. Entonces, resulta que en la superficie de la Tierra tenemos mayor nivel de calor que en la atmósfera. Y el calor en los primeros 10.000 metros de nuestra atmósfera, que es lo que no me voy a concentrar aquí, hay una variación prácticamente lineal de la temperatura con la altura. Entonces, en la medida que yo subo, la temperatura disminuye. Y es lo que se refleja también en esta recta, porque en la medida que la temperatura disminuye, hay menos energía, por lo tanto, menos probabilidad de formar isótopos, y tengo valores más negativos de estas concentraciones. Y eso es lo que usamos nosotros entonces para marcar el origen del agua subterránea. Como les decía, otro gas, otro elemento radioactivo que está en todas partes donde tengamos roca, va a haber decaimiento de este elemento radón. Yo casi me dio un ataque cardíaco un día que probé radón en el agua potable y me salió un valor súper alto, pero es normal, está dentro de los estándares. Pero el radón está en el agua subterránea y se volatiliza en el agua superficial. Entonces nosotros lo podemos usar para marcar por dónde está entrando el agua subterránea. Y eso es lo que le comentaba aquí en la laguna, que pudimos determinar que la laguna entraba el agua por acá, en este punto. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque esta es una zona esta laguna que está aquí, es una laguna que es uno de los puntos de mayor biodiversidad de aves de Chile. Se han determinado más de 50 especies de aves distintas en esta laguna. Entonces, una laguna que vale la pena conservar, pero tenemos que saber cuál es su fuente de agua. Y con este estudio nosotros demostramos que su fuente de agua principal es agua subterránea que ingresa desde el acuífero del Valle Central. Otro trazador que usamos también es la temperatura. Aquí pasan cosas interesantes. Dentro del suelo se produce un proceso que se llama de amortiguamiento de la temperatura. Cuando nosotros estamos en la atmósfera, en la casa, sentimos temperatura fría en las mañanas, temperatura un poco mayor en la tarde. Eso se llama amplitud térmica. Es la diferencia entre la temperatura máxima y mínima del día. Cuando estamos dentro del suelo, esa diferencia se va reduciendo hasta eliminarse. Y el agua subterránea, entonces, generalmente tiene una temperatura igual a la temperatura media anual del lugar donde recargó, del lugar donde pasó de la superficie al agua subterránea. Y eso también lo podemos usar para determinar zonas de recarga. Por ejemplo, acá en la región del Ñuble, nosotros tenemos que en las termas de Chillán, las vertientes en la parte alta, 2.000 metros de altura, están a 4 grados de temperatura, a 1.000 metros de altura están a 11 grados de temperatura, y a 130 metros de altura están a 16 grados de temperatura. Esos son datos que me dio yo en terreno. Entonces podemos ver una relación entre la temperatura y el punto donde el agua subterránea se recarga. Entonces vamos siguiendo usando otras tecnologías, y aquí aparece otra tecnología nueva, que es el uso de los drones, en que podemos usar un dron para ahora mapear imágenes térmicas y ver puntos donde el agua superficial tiene distintos colores. Y ahí podemos ubicar también afloramientos de agua subterránea. Entonces vamos aprendiendo. Por ejemplo, es un tramo de río que yo lo caminé un montón de veces y nunca supe que aquí estaba una vertiente, hasta que le saqué una foto térmica. Entonces, todas estas son herramientas que vamos usando en forma complementaria. Ahora, la última novedad, que es un tesista nuestro del doctorado de Ciencias Ambientales, es que está usando los camarones de río
para caracterizar la contaminación del agua subterránea. ¿Y por qué los camarones de río? Los camarones, porque los camarones viven en un entorno, entonces son o pueden ser un muy buen indicador de contaminación. Entonces, como pueden ver, nosotros estamos usando muchas herramientas distintas, que van desde elementos radioactivos como el radón, elementos que están en la naturaleza como la firma química y los isótopos ambientales, la temperatura y hasta los camarones ríos. La idea es que todos esos elementos nos permiten acercarnos a la verdad integrando información. ¿Dónde está el desafío? Es que toda esa información converse, si la información da resultados, si fuentes de información paralelas e independientes dan resultados que son consistentes, entonces andamos más cerca de la verdad. Y eso les quería comentar. Gracias. Gracias, José Luis. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Voy a partir con la última porque yo creo que puede servirles a todos, que si puedes explicar de nuevo por qué el radón dice dónde corre más agua subterránea. Ya, me fui rápido con esa definición. Que no quise irme por algunas cosas tan específicas, pero ven la pantalla, ¿no? Sí. Ya, mira, lo que pasa es lo siguiente, el radón es una cosa bien bonita porque es un gas noble. Entonces, se recuerdan que el agua subterránea no están alumbrada. A mí me encanta esa palabra. Alumbrada significa, y por ahí hay algunos abogados me dijeron, que no están a la vista, no están a la luz del sol. Esa es la diferencia legal entre aguas superficiales y aguas subterráneas. Dicho de otra forma, en forma química, las aguas subterráneas no están en presencia de aire. Están en un medio que no tiene contacto con el aire, por lo tanto el gas no se puede escapar. Apenas el agua subterránea aflora en un cuerpo de agua superficial, está en contacto con la atmósfera y el gas escapa y decae. Entonces, por eso, la concentración de radón se disipa y se va inmediatamente. Entonces, donde podemos encontrar una alta concentración de radón en un cuerpo de agua es porque hay agua subterránea que está ingresando en forma permanente. Por eso es que lo usamos como un trazador. No sé si quedó más claro. Ya, muchas gracias. Vamos a ver otra pregunta. Para la primera, sobre la primera charla, preguntan por las variables del agua. Dice, aquí se debe que el agua contenga estas variables. No sé si aquí se debe a causas naturales o no. No sé si entienden la pregunta o pedimos que especifiquen a qué se referían. La pregunta es para Ricardo. No sé si está Ricardo por ahí. Ricardo, estás muteado. Repito entonces, que no es que el agua tenga esas variables, sino que fueron las variables elegidas a seguir durante el monitoreo. O sea, se pueden hacer más o se pueden hacer menos, ¿ya? Pero depende de la importancia de la cuenca que estemos estudiando, ¿ya? Por ejemplo, en una primera aproximación, cuando se había hecho un anteproyecto de norma, en esta norma no existían los DQO, ni existían los compuestos organoclorados, AOX. Y resulta que si es una cuenca que tiene mucha industrialización y además tiene industria asociada a la celulosa, o sea, hay que medir DQO y hay que medir AOX. En cambio, en otra cuenca donde tiene actividades de la minería, me interesa medir más metales pesados que medir otro tipo de norma. Entonces, todo tiene que ver con cuál es el lugar que yo voy a evaluar, ¿cierto?, para seleccionar las variables indicadas. ¿Y por qué? Porque tampoco hay dinero para medir toda la tabla periódica, sino que se mide lo que es importante, ¿ya? Eso es una cosa. Y ahora, y aprovecho de responder otra pregunta que acabo de leer ahí, que dice, ¿los agentes biológicos dan cuenta de otros parámetros en cuanto a la contaminación? ¿O es solo otra forma? Es otra forma de medir. ¿Por qué? Porque la variable físico-química es importante, pero con datos de larga historia. Por eso que un programa de monitoreo nos entrega información de mucho tiempo.
¿ya? Y por eso es tan importante este programa, porque lleva más de 30 años haciéndolo de manera continua estacionalmente, o al menos donde es más importante. ¿Por qué? Porque si voy a medir una vez al año, no significa absolutamente nada, porque el río varía. Ustedes pueden, se lo ejemplifico, si se da vuelta un camión con ácido sulfúrico en un puente y cae sobre el río, y me llaman por teléfono para ir a medir, entonces yo me subo a mi helicóptero y parto, y mido, cuando llega allá no voy a medir nada. ¿Ok? ¿Por qué? Primero porque no tengo helicóptero. Y segundo, porque me voy a demorar tanto en llegar que el río va corriendo que cuando yo llegue ya no queda ácido en el agua. Ya se fue. ¿Me entienden? Entonces me dicen, el informe, no hay efecto del derrame del camión con ácido sulfúrico. No ha pasado nada, que es lo que normalmente veíamos. Pero resulta que si yo evalúo las comunidades acuáticas de ese río, y por ejemplo tomo un análisis de los invertebrados donde cayó el camión y 100 metros más atrás, y encuentro que hay una diferencia entre la riqueza de especies, la abundancia, la diversidad, etcétera, etcétera, pues sí hubo un efecto, porque las comunidades no están, y puedo ir al día siguiente y todavía voy a ver el efecto, y puedo ir al mes y todavía voy a ver el efecto. Y también puedo ir a los 15 días, a los 30, a los 45, a los 60, y no solamente voy a ver el efecto, sino que voy a ver con qué velocidad se recupera el río respecto a las comunidades biológicas. Y esa información no me la entrega una variable físico-química que se mide directamente in situ. La variable físico-química me sirve para informar el comportamiento histórico del río, pero no problemas puntuales como las comunidades biológicas que me están diciendo, ojo, el río no está bien, por eso no hay buenas correlaciones entre las características biológicas y las físico-químicas. ¿Se entiende?